Imagínese recibir una llamada a una dirección tan extraña que le haga cuestionar su propia cordura. Esto es exactamente lo que le sucede al conductor de una aplicación cuando lo llaman a un lugar inesperado y aterrador. Al llegar, descubre que el destino es un cementerio, y lo que allí encontrará desafiará todo lo que creía posible. Con cada segundo, la tensión aumenta y el suspenso es palpable cuando ve a alguien que debería haber estado muerto hace 20 años. Este reencuentro trae una intensa mezcla de alivio y angustia, revelando antiguos misterios y miedos profundos. No pierdas la oportunidad de vivir esta intrigante y apasionante historia hasta el final. Haz clic para verlo ahora y descubre qué sucedió realmente en esa noche inolvidable. El teléfono del conductor vibró en el tablero y su luz azul parpadeaba intermitentemente. Miró la pantalla y encontró extraña la dirección que acababa de parecerle: un cementerio en las afueras de la ciudad. Era un lugar inusual para una carrera, especialmente a esa hora de la noche. La ciudad estaba en silencio y la luna llena iluminaba el camino con un brillo plateado que hacía que el ambiente pareciera aún más siniestro. Tomás, el conductor, era un hombre práctico y cauteloso, caracterizado por seguir siempre su intuición. En ese momento, sin embargo, su instinto se dividió entre la curiosidad y el miedo. Tal vez esto sea un error, pensó, frotándose la barbilla mientras consideraba si aceptar la carrera. Pero ¿y si es algo importante? No puedo simplemente ignorarlo. Con un suspiro, decidió aceptar la carrera. Después de todo, la ciudad estaba en calma y le vendría bien el dinero. Siguió las instrucciones de la aplicación y se dirigió hacia el cementerio, cuyas luces atravesaron la oscuridad de la noche. A medida que se acercaba, el sonido de los neumáticos en la carretera parecía amplificar el silencio a su alrededor, y el viento susurraba entre los árboles, creando una atmósfera casi de otro mundo. Ante él se extendía el cementerio, una vasta extensión de lápidas y monumentos, cubiertos por una suave niebla que se formaba sobre el frío suelo. Tomás se detuvo frente al portón de hierro forjado, que estaba entreabierto, y vaciló un momento. La sensación de malestar creció, pero se obligó a seguir adelante, entrando lentamente al cementerio. El aparcamiento estaba vacío salvo por una tenue luz que parpadeaba a lo lejos cerca de una antigua capilla de piedra. Condujo hasta allí, los faros iluminaban las lápidas y proyectaban sombras inquietantes. Tomás detuvo el auto y miró a su alrededor, su mente llena de pensamientos y preguntas. ¿Quién estaría allí a esa hora de la noche? ¿Es por qué? Finalmente, la figura de una persona apareció en la penumbra, caminando lentamente hacia él. Era una mujer vestida con ropa sencilla y un sombrero oscuro, de aspecto sereno y al mismo tiempo enigmático. Tomás quedó atónito cuando la figura se acercó y reconoció algo familiar en sus rasgos. Su corazón se hundió al darse cuenta de que esta mujer era alguien que conocía bien, alguien que había perdido hacía mucho tiempo. «No puede ser», murmuró, con la voz temblorosa. «Es imposible». El conductor extendió la mano para abrir la puerta del auto y la mujer subió, sonriéndole gentilmente. Se subió al asiento trasero y el ambiente en el auto cambió instantáneamente, cargándose de una mezcla de emociones que Tomás no supo identificar. Se giró para mirarla a través del espejo retrovisor, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo una emoción palpable en su garganta. «¿Cómo estás aquí? ¿Tú no eres?». La mujer sonrió tranquilizadoramente. «Cálmate, Tomás. Sé que debe parecer confuso y surrealista, pero hay mucho que explicar. Todo lo que necesitas saber es que estoy aquí para decirte algo importante». Su voz era suave y reconfortante, y a pesar de lo extraño de la situación, Tomás sintió una oleada de alivio al escucharla. Arrancó el coche y empezó a conducir, con la mente llena de preguntas mientras las calles del cementerio pasaban rápidamente ante las ventanillas del coche. La historia que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. Se volvió hacia el espejo retrovisor, tratando de mantener la voz firme. «¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Yo te vi partir, estuve solo sin ti todos estos años». Su madre lo miró a través del espejo, sus ojos aún reflejaban la misma ternura que él recordaba. «Cálmate,
Tomás. Sé que esto es un shock. Hace mucho tiempo, necesitaba alejarme para protegerte a ti y a mí. Había cosas que no podías entender en ese momento. Sus palabras fueron como un bálsamo para la agitación de su corazón, pero la incredulidad no disminuyó. Tomás siguió mirándola, la escena seguía desarrollándose como en una película surrealista. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Tomás, su voz mezclaba desesperación y curiosidad. ¿Por qué has vuelto ahora, después de tanto tiempo? Su madre sonrió suavemente, una sonrisa que parecía contener todo el amor y las explicaciones tácitas de años. Regresé porque hay algo que necesitas saber, algo que ha quedado sin respuesta. Hay misterios y peligros que aún deben resolverse y estoy aquí para ayudarlos a comprenderlos. Cuando el coche empezó a moverse, la carretera iluminada por la luna parecía conducir no solo física sino también emocionalmente. Tomás sintió una oleada de alivio mezclada con una palpable ansiedad. Estaba a punto de descubrir verdades que podrían explicar el vacío que había sentido durante años y brindar respuestas a preguntas que nunca tuvo el coraje de plantear. Con el corazón acelerado, Tomás condujo durante la noche, preparado para escuchar las explicaciones que cambiarían su vida para siempre y para afrontar cualquier desafío que pudiera surgir tras el sorprendente encuentro con su madre. Tomás condujo por la carretera desierta, con el corazón todavía acelerado por la sorprendente visión de su madre. El silencio dentro del auto era denso, interrumpido solo por el constante sonido del motor y el suave murmullo del viento. Lanzó una mirada ansiosa por el espejo retrovisor y observó a su madre acomodarse en el asiento trasero, con los ojos brillando con una intensidad tranquila. Finalmente, comenzó a hablar, su voz suave pero con una gravedad que Tomás nunca antes había escuchado. Tomás, sé que esto es difícil de creer. Lo que ven aquí ahora es solo la superficie de una historia mucho más profunda y compleja. Tomás ajustó el volante, tratando de mantener la concentración, mientras su mundo parecía reestructurarse en torno a las palabras de su madre. Yo, estoy escuchando. Por favor, cuéntame qué pasó. Respiró hondo, como preparándose para una gran revelación. Hace muchos años, antes de que desapareciera, había una amenaza inminente sobre nuestra familia. No era un peligro cualquiera, era algo mucho más siniestro y abarcador. Comenzó a contar su historia y cada palabra parecía tener un inmenso peso emocional. Cuando eras solo un niño, había gente que quería hacernos daño. Eran fuerzas poderosas que no solo querían causarnos daño físico, sino también destruir todo lo que teníamos y lo que éramos. Sabía que la única manera de protegernos a ti y a mí era desaparecer. Tomás escuchó en silencio, su cerebro luchando por procesar la gravedad de las palabras que su madre estaba compartiendo. ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que irte sin dejar rastro? Su madre lo miró a través del espejo, su mirada llena de tristeza y arrepentimiento. No tuve elección. Estas personas eran peligrosas y tenían capacidades que podían rastrearnos en cualquier momento. Necesitaba asegurarme de que te criaran de forma segura, lejos del peligro que se avecinaba. Y para ello tuve que crear una nueva identidad y desaparecer sin dejar rastro. Continuó revelando detalles de una vida secreta que Tomás nunca imaginó. Todos estos años viví con un nombre falso, escondido en una ciudad diferente. Trabajé en trabajos modestos y traté de mantener un perfil bajo, siempre vigilando para asegurarme de que nadie descubriera mi verdadero pasado. Había días en los que me sentía como una sombra, siempre esperando que el peligro llegara hasta mí. Tomás sintió una mezcla de alivio y confusión mientras escuchaba. Las piezas que faltaban en el rompecabezas de su vida estaban empezando a encajar, pero la revelación fue tan inesperada que le costó aceptarla por completo. ¿Y ahora? ¿Por qué has vuelto ahora, después de tanto tiempo? Su madre respiró hondo y continuó, con expresión decidida. El peligro que nos amenaza desde hace años no ha sido completamente eliminado. Se transformó, se convirtió en algo más insidioso y peligroso. Y ahora algo me dice que el peligro se acerca otra vez, no solo para mí, sino también para ti. Hizo una pausa, mirando a Tomás con una intensidad que parecía atravesar el propio auto. Regresé para protegerte, para prepararte para lo que está por venir.
Hay secretos y verdades que deben revelarse para que podamos enfrentar esta amenaza juntos. El auto avanzó durante la noche, mientras Tomás procesaba la historia que acababa de escuchar. El peso de las palabras de su madre flotaba en el aire y supo que el viaje que estaba a punto de afrontar sería mucho más complicado de lo que había imaginado. El reencuentro con su madre fue solo el comienzo de una nueva y peligrosa aventura, y necesitaba estar preparado para lo que vendría después. Con una mezcla de determinación y aprensión, Tomás condujo por la carretera, sabiendo que la revelación de su madre lo había cambiado todo. La historia de su vida estaba a punto de entrelazarse con un enigma mayor, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. Tomás conducía con las manos firmes en el volante, el camino frente a él parecía interminable. El coche pasaba por tramos iluminados solo por la luz de la luna, y el sonido constante del motor llenaba el pesado silencio del interior del vehículo. Su madre, ahora sentada en el asiento trasero, parecía concentrada en cada palabra que estaba a punto de decir. Comenzó a hablar con una serenidad que contrastaba con la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. Tomás, necesitas entender el verdadero motivo de mi desaparición. No fue una decisión fácil, ni un acto de egoísmo. Me vi obligado a hacer esto para asegurar nuestra supervivencia. Tomás miró por el espejo retrovisor, tratando de comprender las emociones reflejadas en el rostro de su madre. Ella continuó, su voz tranquila y llena de dolorosa sinceridad. Hace muchos años, cuando eras solo un bebé, nos convertimos en el objetivo de un enemigo peligroso. No era solo una persona común y corriente. Era una organización secreta que operaba en las sombras, con oscuras intenciones. Tomás frunció el ceño, intentando absorber cada detalle. ¿Qué querían estas personas de nosotros? ¿Por qué éramos objetivos? Su madre suspiró profundamente, su mirada distante, como si estuviera revisando un pasado oscuro. Querían algo que tuviéramos. No se trataba solo de dinero o bienes materiales. Había información y secretos antiguos que estaban vinculados a nuestra familia. Secretos que podrían revelar verdades poderosas y peligrosas, que querían utilizar para sus propios fines nefastos. Hizo una pausa, sus ojos se llenaron de tristeza. Sabía que si permanecíamos en público, estaríamos en grave peligro. Tenían los recursos y la determinación para encontrarnos a cualquier precio. Entonces, para protegerte a ti y a mí, tuve que desaparecer. Creé una nueva identidad y me mudé a un lugar donde creía que estaba a salvo. Tomás sintió una oleada de comprensión mezclada con ira. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Crecí sin ti, sin entender lo que había pasado. Su madre extendió la mano, intentando tocarle el hombro a través del espejo retrovisor. No quería que cargaras con el peso de esta verdad desde una edad temprana. Esperaba que al alejarte pudieras vivir una vida normal y feliz sin el miedo constante que yo sentía. Pero ahora el peligro se acerca nuevamente y es necesario saber la verdad para estar preparado. El auto continuó su recorrido por el camino oscuro, y la revelación hizo que Tomás sintiera como si estuviera navegando en un turbulento mar de emociones. Podía imaginar el sufrimiento de su madre, viviendo bajo una identidad falsa, siempre en guardia, mientras él luchaba por comprender su ausencia. Necesito saber más, dijo Tomás, con la voz llena de determinación. ¿Qué es exactamente lo que quiere esta gente ahora? ¿Y qué tenemos que hacer para afrontarlos? Su madre lo miró con mirada firme y resuelta. Estas personas todavía están buscando lo que saben que tenemos. Y ahora, con el tiempo, la amenaza se ha vuelto más intensa. Se acercan y debemos prepararnos. He regresado no solo para revelar la verdad, sino también para unir fuerzas con ustedes y enfrentar lo que se avecina. Tomás sintió una mezcla de aprensión y coraje. El viaje que estaba a punto de emprender era mucho mayor de lo que había imaginado. Con la verdad ahora revelada, supo que reunirse con su madre era solo el comienzo de una lucha que requeriría toda su fuerza y resistencia. A medida que el camino se extendía ante ellos, Tomás sintió que la determinación crecía en su interior. La historia de su familia estaba entrelazada con el misterio y el peligro, y él estaba listo para enfrentar lo desconocido junto a su madre. Con un nuevo propósito, condujo durante la noche, preparado para descubrir la verdad y proteger lo que más valoraba.
Tomás conducía con intensidad concentrada, el camino por delante parecía extenderse hasta el infinito. La conversación con su madre había profundizado en aguas profundas y turbulentas, y la revelación de una conspiración secreta lo había cambiado todo. El interior del auto estaba en silencio excepto por el sonido del motor y el suave murmullo del viento que entraba por las ventanas entreabiertas. Su madre, sentada en el asiento trasero, comenzó a explicarle con más detalle la complejidad de la situación. Lo que no te dije antes, Tomás, es que la amenaza que enfrentamos involucra una red de personas poderosas e influyentes. Están conectados a una conspiración que se remonta a décadas atrás. Tomás miró por el espejo retrovisor, tratando de leer la expresión de su madre. Parecía cansada, pero su determinación estaba intacta. ¿Quiénes son esas personas? ¿Y qué quieren exactamente de nosotros? Respiró hondo, como si se dispusiera a compartir una verdad dolorosa. Estas personas son miembros de una organización secreta que ha influido en importantes acontecimientos a lo largo de la historia, manteniendo siempre ocultas sus acciones. Tienen intereses en muchas áreas: política, economía e incluso investigación científica. Lo que quieren es un secreto que lleva nuestra familia. Un secreto que podría revelar información que desestabilizaría su control sobre muchos aspectos del mundo. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secreto es este? ¿Y por qué todavía nos persiguen? Su madre lo miró con una mirada sombría. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados descubrieron algo que podría cambiar el equilibrio de poder. Este conocimiento se transmitió de generación en generación y se protegió cuidadosamente para evitar que cayera en manos equivocadas. Cuando me di cuenta de que la amenaza se acercaba, supe que no podía permitir que quedaras atrapado en medio de ella. El coche atravesó tramos de carretera oscuros, iluminados solo por la tenue luz de los faros. Tomás estaba absorbiendo la magnitud de las palabras de su madre. ¿Pero cuál es exactamente este secreto? ¿Y cómo podría esto poner mi vida en peligro ahora? Su madre hizo una pausa, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. El secreto es un artefacto antiguo, algo que contiene una clave para revelar un conocimiento profundo. Muchas personas a lo largo de la historia han intentado encontrar este artefacto, y la organización secreta que menciono es una de ellas. Creen que si pueden controlar este conocimiento, tendrán poder absoluto. Tomás sintió que la gravedad de la situación se apoderaba de él como un peso aplastante. ¿Entonces me persiguen porque creen que puedo llevarlos a este artefacto? Exactamente, respondió su madre. Y con mi regreso, debieron saber que el secreto sigue vivo. Se están acercando nuevamente y necesito asegurarme de que estén protegidos y preparados para lo que está por venir. El coche cruzaba un puente y el sonido de las ruedas contra el asfalto parecía más fuerte que nunca. La sensación de estar en peligro inminente era palpable. ¿Cómo podemos afrontar esto? ¿Cómo podemos protegernos de una conspiración tan poderosa? Su madre miró por la ventana con expresión de determinación. Primero necesitamos encontrar un lugar seguro para planificar nuestros próximos pasos. Tengo algunos contactos antiguos que pueden ayudarnos, gente que también sabe la verdad y que está interesada en proteger el artefacto. Pero debemos actuar rápidamente. La organización secreta debe estar siguiendo nuestros movimientos. El coche entró en un pequeño pueblo, y Tomás empezó a buscar un lugar donde refugiarse y idear un plan. El miedo y la ansiedad estaban presentes, pero la necesidad de actuar con rapidez y precisión era aún mayor. Mientras conducía, Tomás sintió que la determinación crecía en su interior. Estaba a punto de enfrentarse a una conspiración que involucraba a personas poderosas y secretos antiguos, y necesitaba estar preparado para cualquier desafío. La historia de su familia y el destino de su vida se entrelazaron con una trama mucho más grande de lo que había imaginado. A medida que avanzaba la noche, Tomás sabía que el camino que le esperaba estaría lleno de peligros e incertidumbre, pero estaba decidido a descubrir la verdad y proteger lo más importante. El camino oscuro parecía reflejar el viaje desconocido que le esperaba. Con la ayuda de su madre, estaba listo para enfrentar lo que la conspiración revelaba. Tomás condujo por la carretera de noche, las luces del auto iluminaban lo suficiente para ver el camino que tenía delante.
El sonido constante del motor y el ritmo de la carretera crearon un telón de fondo inquietante para la conversación que aún flotaba en el aire. La revelación de la conspiración y el peso de las palabras de su madre todavía estaban frescos en su mente, y el coche parecía tener un inmenso peso emocional. Al tomar un giro suave, notó que el tramo del camino se estaba volviendo más tranquilo y una sensación de calma comenzó a llenar el ambiente. El horizonte comenzaba a aclararse, señalando el comienzo del amanecer. Fue en ese momento que la tensión dentro del auto pareció disolverse un poco. Su madre, que estaba sentada en el asiento trasero, observaba el cambio de paisaje a través de la ventana. De repente, se inclinó hacia adelante y habló con una voz suave y llena de emoción. «Thomas, hay algo que necesito que sepas, algo que va más allá de los secretos y la conspiración». Tomás, manteniendo la atención en el camino, respondió con tono cauteloso. «¿Qué más necesitas decirme?» Respiró hondo y su voz empezó a flaquear. «Siento una profunda necesidad de hacerte saber cuánto te amo y cuánto lamento haber estado ausente todos estos años. La decisión de desaparecer fue la decisión más difícil de mi vida y nunca quise que sufrieras por eso». El corazón de Tomás se hundió al escuchar las palabras de su madre. Podía sentir el peso del arrepentimiento y el dolor en su voz. El camino parecía extenderse ante él y se dio cuenta de que a pesar de toda la confusión y el peligro inminente, había un aspecto profundamente humano y emocional en la situación. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras asimilaran. «No sé qué sentir, mamá. Me dejaste sin explicación y ahora dices que lo hiciste para protegerme. Es difícil creer que todo lo que hiciste fue por mi bien». Su madre, con los ojos brillando por las lágrimas, habló con dolorosa sinceridad. «Entiendo cómo te sientes. Sé que creciste sin mí y que eso provocó un vacío en tu vida. Pero siempre he estado pensando en ti, incluso desde lejos. La verdad es que, cuando eras pequeña, tomé una decisión difícil para garantizar tu seguridad. Esperaba que algún día pudiera volver y explicarlo todo. Y ahora, finalmente, estoy aquí para intentar compensar algo de lo que se perdió». Tomás estacionó el auto en un lugar tranquilo al costado de la carretera, un pequeño mirador que ofrecía una vista panorámica del paisaje al amanecer. El sol comenzó a elevarse lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. El escenario proporcionaba un reconfortante contraste con la intensidad de las emociones que estaban en la superficie. Se volvió hacia su madre y sus ojos se encontraron con los de ella. «No sé lo que me depara el futuro y todavía estoy tratando de encontrarle sentido a todo. Pero por un momento me siento aliviado de tenerte de regreso. Es como si una parte de mí que faltaba finalmente hubiera regresado». Ella le tendió la mano y Tomás, vacilante, la tomó entre sus propias manos. El gesto simple pero significativo fue un símbolo de reconciliación y comprensión mutua. «También me siento aliviado de estar de regreso, Tomás. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer todo lo posible para estar a tu lado ahora, enfrentar juntos los desafíos y reconstruir lo perdido». El sol siguió saliendo, trayendo nueva luz al día y simbolizando un nuevo comienzo. Tomás y su madre se encontraban en medio de un emotivo reencuentro, una mezcla de alivio, confusión y esperanza. El camino por delante todavía estaba lleno de incertidumbre y peligro, pero al menos por ese momento, había un sentimiento de conexión y comprensión que los unía. El auto estaba estacionado en el mirador, y la vista del horizonte al amanecer representaba la promesa de un nuevo viaje. Tomás sabía que el camino sería largo y desafiante, pero la presencia de su madre a su lado le dio fuerzas renovadas. Juntos, enfrentarían lo que viniera, y el peso del pasado sería reemplazado gradualmente por la esperanza de un futuro en el que pudieran reconstruirse y apoyarse mutuamente. A medida que avanzaba la noche, el escenario que alguna vez parecía prometedor y lleno de nuevas posibilidades rápidamente se convirtió en un campo de batalla. Tomás y su madre, después de un emotivo reencuentro y la revelación de una conspiración que amenazaba sus vidas, ahora estaban a punto de enfrentar una nueva e inminente amenaza. El coche estaba aparcado en un lugar aislado, alejado de las luces de la ciudad y rodeado por la oscuridad de la noche. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas,
pero la tranquilidad del ambiente no era reflejo de lo que estaba sucediendo. El sonido del viento y el susurro de las hojas de los árboles se convirtieron en un telón de fondo inquietante de lo que estaba sucediendo. Tomás estaba revisando el mapa en su celular cuando, de repente, se escuchó a lo lejos el sonido de motores. Su corazón se aceleró mientras él y su madre miraban hacia el horizonte, donde dos luces se acercaban rápidamente. Algo estaba a punto de suceder. «Tenemos que actuar rápidamente», dijo su madre, con la voz ahora llena de urgencia. «Deben haber encontrado nuestra ubicación. Necesitamos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Tomás no perdió el tiempo. Arrancó el coche y puso en marcha el motor, con los ojos fijos en las luces que se acercaban. «¿Dónde debemos ir?», preguntó, tratando de mantener la calma mientras la adrenalina corría por sus venas. «A la vieja cabaña en el bosque», respondió su madre, mirando el mapa. «Es un lugar donde solíamos escondernos cuando había peligro. Faltan unos 15 minutos, pero debemos ser rápidos». El coche se deslizó por la carretera oscura y el sonido de los motores detrás de ellos se hizo más claro. La tensión era palpable mientras Tomás conducía cada vez más rápido. Cada giro y cada aceleración se convertía en una batalla contra el tiempo. Las luces de los vehículos que los perseguían se acercaban cada vez más, proyectando largas y amenazadoras sombras a través de la ventanilla. «Estamos casi allí», gritó su madre, tratando de animar a Tomás. «Continúa». De repente, un sonido fuerte y retumbante resonó en el aire, un disparo. Tomás sintió un impacto en el costado del auto y vio que comenzaba a subir humo. La ventanilla del lado del conductor se hizo añicos y el coche empezó a perder velocidad. «Nos están disparando», exclamó Tomás, tratando de mantener el control mientras conducía con una mano y usaba la otra para protegerse. «Tenemos que encontrar una manera de defendernos». Su madre miró hacia el asiento trasero y tomó una caja de herramientas que había traído. «Encuentra una ruta alternativa. No podemos continuar por la carretera principal». Tomás rápidamente maniobró hacia un sendero lateral, un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Los árboles los rodearon, creando un túnel natural que ofrecía una pequeña esperanza de escapar de los perseguidores. Condujo lo más rápido que pudo. El auto rebotaba sobre rocas y agujeros mientras el bosque a su alrededor parecía un laberinto oscuro. Los motores de los vehículos que los perseguían seguían acercándose y sus faros iluminaban el bosque con una luz siniestra. Tomás y su madre estaban en una carrera contra el tiempo y la sensación de urgencia era casi insoportable. Necesitaban encontrar la cabaña y esconderse antes de que los enemigos pudieran alcanzarlos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la silueta de una pequeña cabaña apareció más adelante, escondida entre los árboles. Tomás estacionó el auto en un lugar discreto y él y su madre entraron corriendo a la cabaña con el corazón acelerado. La cabaña estaba oscura y polvorienta, pero ofrecía un refugio temporal. Tomás cerró la puerta con llave y usó una silla para bloquear la entrada. La única iluminación provenía de una pequeña linterna que encontró en el estante. «Estamos a salvo por ahora», dijo su madre, tratando de recuperar el aliento. «Pero tenemos que prepararnos. No se rendirán fácilmente». Tomás miró alrededor de la cabaña, notando los muebles viejos y las telarañas. La atmósfera era una mezcla de alivio y tensión. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Su madre se acercó a una mesa en un rincón de la habitación, donde había un viejo baúl. Dentro de este baúl hay documentos e información que pueden ayudarnos a comprender mejor la situación. Necesitamos descifrar todo lo que podamos antes de que nos ataquen de nuevo. Mientras comenzaban a examinar los documentos y prepararse para lo que vendría después, Tomás y su madre sintieron el peso de la noche y la persecución, pero también la fuerza de su determinación y la esperanza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. El conflicto final estaba lejos de terminar, pero estaban listos para luchar por la supervivencia y la verdad, enfrentando los peligros que acechaban en la oscuridad. Después de una intensa noche de persecuciones y revelaciones, Tomás y su madre finalmente llegaron a un momento de calma. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas de la cabina, trayendo un nuevo día y una sensación de alivio.
Habían logrado perder a sus perseguidores y resolver parte de los misterios que los rodeaban. Sin embargo, la tranquilidad fue solo momentánea, ya que una nueva y dolorosa decisión estaba a punto de tomarse. Tomás estaba sentado a la mesa, con una taza de café caliente en las manos. Miró por la ventana, observando cómo el sol salía lentamente sobre el bosque, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados. Su madre estaba ocupada organizando los documentos que habían encontrado en la cabaña, tratando de decidir qué era importante y relevante para el siguiente paso. Con un profundo suspiro se acercó a Tomás, la expresión de su rostro mezclaba determinación y tristeza. «Tomás», comenzó, «necesito hablar contigo sobre lo que viene después». Tomás, mirándola con expresión de curiosidad y preocupación, respondió: «¿De qué, madre? Ya hemos enfrentado muchas cosas juntos. ¿Qué más necesitas hacer?». Respiró hondo y sus ojos se llenaron de una silenciosa melancolía. «He resuelto la mayor parte de lo que tenía que hacer y ahora es el momento de seguir adelante para garantizar la seguridad de nuestra familia. No puedo quedarme aquí mucho tiempo. La amenaza sigue siendo real y queda más trabajo por hacer para garantizar que todos estén seguros». Tomás sintió una punzada en el corazón. Reunirse con su madre había sido una montaña rusa emocional y ahora, la idea de perderla de nuevo le parecía casi insoportable. «Entonces, ¿estás diciendo que deberías irte de nuevo? ¿Después de todo lo que hemos pasado?». «Sí», respondió su madre con voz suave pero firme. «Mi presencia aquí era un riesgo para ambos y ahora necesito asegurarme de que la situación esté realmente bajo control. Esto es necesario para protegerse a sí mismo y a otras personas que todavía están en peligro». Un pesado silencio flotaba en el aire mientras Tomás procesaba las palabras de su madre. Sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Reencontrarse con ella había sido un alivio y un consuelo, pero la idea de una nueva separación estaba cargada de emociones complejas. «Entiendo», dijo finalmente Tomás, con la voz un poco temblorosa. «Solo desearía que las cosas fueran diferentes. Que podríamos pasar más tiempo juntos, sin estas amenazas y secretos». Su madre se acercó y le puso una mano en el hombro, con una mirada de amor y compasión en sus ojos. «A mí también me gustaría, Tomás. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos. Sin embargo, espero que el tiempo que pasamos juntos haya demostrado lo fuerte y valiente que eres. Confío en ustedes para seguir avanzando y enfrentar cualquier desafío que se presente». Tomás se levantó sintiendo una mezcla de emociones. Abrazó a su madre, un gesto lleno de sentimiento y despedida. «Te voy a extrañar, mamá. Y haré todo lo posible para utilizar lo que aprendí de ti para hacer lo correcto». Ella sonrió, una sonrisa triste pero esperanzada. «Yo también te extrañaré, Tomás. Recuerda que siempre estaré contigo en espíritu. Y cuando termine este capítulo, espero que podamos reunirnos nuevamente en un mundo más seguro y pacífico». Con un último intercambio de miradas, Tomás siguió a su madre hasta la entrada de la cabaña. El sol estaba más alto ahora, trayendo una sensación de claridad y nuevos comienzos. Se subió a un coche de apoyo que había llegado para llevársela, un medio de transporte discreto que aseguraría su salida sin llamar la atención. Tomás observó cómo el auto se alejaba y un sentimiento de decidida aceptación comenzaba a formarse en su interior. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero reunirse con su madre y las lecciones que había aprendido le dieron la fuerza y la claridad para afrontar lo que viniera. Cuando el auto desapareció en el horizonte, Tomás se dio vuelta y caminó de regreso a la cabaña. Necesitaba prepararse para lo que estaba por venir y afrontar los desafíos de su nueva etapa de la vida con valentía y determinación. El amanecer simbolizaba no solo el final de una noche turbulenta, sino el comienzo de un viaje lleno de posibilidades, renovación y nuevos comienzos. Respiró hondo y sintió la fresca brisa de la mañana en su rostro. Con una última mirada al horizonte, Tomás se preparó para seguir adelante, decidido a construir un futuro mejor y proteger el legado que su madre le había confiado. La vida continuaría, con todas sus incertidumbres y desafíos, pero ahora Tomás estaba listo para enfrentar cada uno de ellos con la fuerza ganada y la esperanza renovada. Gracias por seguir todo el viaje de Tomás y su madre.
Si esta historia te conmovió y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Deja un me gusta si te gustó el vídeo y compártelo con amigos a quienes también les gustaría esta emocionante narrativa. Hasta el próximo vídeo, donde seguiremos explorando historias que tocan el corazón y desafían la imaginación. ¡Hasta luego!